Buenos días, soy Daniel Ibarra, soy doctor en Geografía Física de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, trabajo en la Facultad de Ingeniería y Ciencias y me dedico principalmente a sistemas costeros, dinámica litoral, cambio climático y sistemas de información geográfica. He hecho este trabajo en conjunto con mis compañeras Laura Marcela Silva Mendoza y la doctora Dulce Mata Chacón. Ah, Laura es compañera de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la doctora Dulce Mata Chacón es miembro del Instituto Español de Oceanografía. El título de nuestro trabajo es Cambio climático y ascenso del nivel del mar en Manila. Bueno, aquí tenemos un índice de los contenidos en el cual vamos a hacer un resumen del estudio, una introducción de la vulnerabilidad relacionada con el nivel del mar de Manila, la metodología, una estimación de la subsidencia que, digamos, hace mucho más grave la subida del nivel del mar en la ciudad de Manila, la validación estadística del modelo, las proyecciones para los años 2100 y 2150, la variabilidad espacial y los impactos, la comparación con otras megaciudades del sureste asiático principalmente y, bueno, algunas conclusiones. Bueno, la subida del nivel del mar relativo en Manila pues supera muy significativamente la tasa global debido a la subsidencia del terreno. Es decir, Manila es una ciudad que se hunde, como otras ciudades como puede ser Yakarta en Indonesia, y lo hace de una manera bastante acelerada. Este estudio va a analizar los datos del mareógrafo de Manila, en el puerto de Manila, y para ello hemos contado con una serie de altitudes medidas en el nivel del mar del puerto desde 1902 hasta el año 2022. Hemos utilizado las proyecciones del IPCC, del panel del cambio climático, para estimar cómo va a ser esta subida hacia el año 2100 y hasta el año 2150. La subsidencia eh, de, de la ciudad calculada por los datos globales de altímetros junto con los datos del mareógrafo es aproximadamente de 10 milímetros al año, es decir, que sube 10 centímetros cada 10 años, cada década. Hay otros trabajos donde esta subsidencia es mucho más acentuada. La subsidencia representa además un 77% de la tendencia total observada. En cualquier caso, para este estudio y hacia el año 2100 y 2150, como no sabíamos cómo va a cambiar esa subsidencia, si va a mejorar, si va a empeorar, hemos decidido que la subsidencia a lo largo del tiempo sea constante. Hemos hecho un modelo en la que esa subsidencia no cambia. Bueno, la ciudad de Manila y su área metropolitana, Metropolitan Manila, tiene alrededor de 14 millones de habitantes y es una de las grandes ciudades costeras del sureste asiático. Está situado al norte de las islas de Filipinas y es uno de los lugares más vulnerables al mundo frente al cambio climático. Ah, muchas de las zonas de la propia ciudad de Manila se encuentran hoy por hoy debajo del nivel del mar. Luego también hay que tener en cuenta que la sobreextracción de agua subterránea provoca un hundimiento muy acelerado del terreno. Y esa combinación de subsidencia y ascenso del nivel del mar por efecto del cambio climático provoca erosión costera y además daños en las infraestructuras hacia el futuro. Además, los tifones y las tormentas pues exageran estos riesgos, digamos que multiplican el efecto del nivel del mar. Y esto se sucede además en esta zona de forma bastante periódica. Aquí tenemos un mapa de situación de Manila con todas, digamos, las áreas, todas las zonas que forman el área metropolitana de la Gran Manila en el sureste asiático.
Bueno, la vulnerabilidad de Manila se debe a la convergencia de varios factores. Además del hundimiento acelerado que ya hemos comentado y que varía según las fuentes, hay una alta densidad de población en esta zona costera. El ascenso del nivel del mar, además, es muy crítico, hace que la situación sea muy crítica y, como ya hemos dicho, los tifones son frecuentes y agravan estos eventos. Entonces, digamos que Manila se sitúa entre las megaciudades costeras más amenazadas del planeta debido a la subida del nivel del mar por el cambio climático. Aquí tenemos una fotografía de AGD Productions en la que vemos la densidad tan exagerada de Manila. Bueno, para los datos y fuentes en los que hemos utilizado, pues hemos utilizado los datos del mareógrafo de Manila, que tiene una gran serie, una de las mejores series que se pueden encontrar en el PSMSL, donde están los datos de mareógrafos, y tiene una serie de más de 100 años, 95 de ellos con datos válidos, y también se han utilizado la serie satelital NOAA, en un periodo que va desde 92 hasta 2025. Para hacer los modelos de predicción se han utilizado varios escenarios que veremos más adelante. Se han utilizado 3 escenarios para el año 2100 y 2 escenarios para el año 2150. El periodo de calibración al hacer el downscaling ha sido desde 1992 y 2022. Esto quiere decir que hemos utilizado esas fechas para comparar los datos del mareógrafo de Manila con la serie satelital a nivel global. Por lo general, hay dos maneras de ver la subida del nivel del mar, de realizar la subida del nivel del mar. Existe una serie de satélites que son, bueno, empezaron a ser Topes Poseidon y actualmente son Jason, y son satélites que, digamos, recogen la altura del nivel del mar en unas celdillas, en una resolución de 30 grados. Lo malo que tienen estos satélites es que no tienen en cuenta la subsidencia, y en Manila hay mucha subsidencia. Por otro lado, estos satélites tienen muchas ventajas, ya que tienen datos de prácticamente toda la superficie del planeta, bueno, del planeta o de la parte oceánica del planeta. Sin embargo, los datos obtenidos de los mareógrafos, además de tener una serie temporal bastante amplia, en muchos casos, tienen en cuenta la subsidencia, es decir, cómo cambia el nivel del suelo con respecto del mar. El problema es que muchas ciudades no tienen datos suficientes. No es el caso de Manila, que por suerte hemos tenido muchísimos datos. Aquí podemos ver este puerto en los años 40, en una fotografía del ejército de los Estados Unidos. Bueno, para calcular el nivel del mar relativo, lo vamos a identificar como la resta del nivel del mar absoluto, que es un componente global, y el movimiento vertical del terreno, que es la subsidencia local. Las proyecciones asumen una subsidencia constante, como hemos dicho al principio. Es decir, al no conocer la subsidencia en el futuro, pues hemos tenido en cuenta o hemos decidido hacerlo en un escenario en el que la subsidencia siempre sería la misma. Después hemos analizado el solapamiento entre 1992 y el año 2022. Hemos obtenido una subsidencia de 13,14 milímetros al año, a una tendencia global de subida de 3 milímetros al año, y al final, pues, bueno, como resumen y como en otros papers, hemos visto que esa subsidencia equivale a 10 centímetros por década, como muchos trabajos. Hay otros trabajos en los que la subsidencia es muchísimo mayor. También hay que tener en cuenta que las zonas de Manila no todas tienen la misma subsidencia, y esto sería un cálculo de la subsidencia en el puerto. No es ni siquiera la media de la subsidencia
de la ciudad de Manila, sino la del puerto. Bueno, aquí podemos ver trabajos de subsidencia, en este caso de Sulapas y otros autores en 2024. A la izquierda tenemos la subsidencia vertical, que es la que nos va a interesar, porque es la que nos va a hablar del hundimiento que experimenta la ciudad. Esta directamente afecta a la vulnerabilidad del aumento del nivel del mar. Sin embargo, en la imagen de la derecha, en la que va de tonos púrpuras y verdes, vemos que también hay un desplazamiento horizontal del este al oeste de la ciudad. Pero bueno, en este caso, y sobre todo para ver cómo afectaría una subida del nivel del mar, para nosotros es mucho más importante la imagen de la izquierda. Podemos ver en círculos, digamos, bordeado con esas formas rojas de líneas discontinuas, las zonas con mayor subsidencia, con mayor hundimiento. Bueno, aquí podemos ver la validación o las métricas de validación del modelo del downscaling. El ajuste ha sido muy bueno, ha sido excelente, con un R cuadrado de superior a 0,85. Tiene un error aceptable y bueno, en principio los resultados principales del análisis permanecen robustos. Bueno, finalmente hemos hecho las proyecciones de esta subida del nivel del mar para el año 2100 y posteriormente para el año 2150. En el escenario 2.6, bajo de emisiones, hemos calculado una subida de alrededor de 1,34 metros y en el RCP de altas emisiones hemos obtenido alrededor de 1,80. Incluso el escenario más optimista, la subsidencia aporta más de la mitad del total de la subida o digamos del cambio de nivel del mar con respecto a la ciudad. Las proyecciones para el año 2150 pues nosotros nos dan unas subidas bastante lógicamente más críticas. Y bueno, como decíamos antes, la subsidencia varía enormemente dentro de la ciudad de Manila. Por ejemplo, según varios estudios que hemos visto, porque nos gustaría hacer estudios con estimaciones de cómo va a cambiar esa subsidencia en la ciudad, pues en este estudio hemos visto subidas cambios por la subsidencia de 10 a 13 milímetros al año. En áreas costeras hemos visto como por ejemplo Cama Nava, que son digamos varios distritos, en torno a 20 a 40 milímetros al año. Incluso en Bulacan, dentro de la Gran Manila, 109 milímetros al año y algunos puntos históricos propuestos por otros autores, pues han visto subidas de hasta 150 milímetros al año. Muchas zonas urbanas experimentan una subsidencia entre 2 y 10 veces mayor que la media en Manila, en el puerto de Manila. Los impactos del nivel del mar, de la subida del nivel del mar, pues van a ser bastante fuertes. Eso implica inundaciones costeras frecuentes durante tifones y tormentas tropicales, también una erosión progresiva de la línea de costa y zonas reclamadas, también obviamente la pérdida de playas en las zonas de playas cercanas a la ciudad, daños en las infraestructuras, en los edificios, en las redes de agua, en el transporte y un riesgo creciente para las viviendas y los medios de vida de las comunidades que ya son de por sí, que ya pueden ser de por sí bastante vulnerables debido a esa gran densidad. Y estos riesgos se van a identificar significativamente en las próximas décadas, según las proyecciones que hemos obtenido. Por último, aquí podemos ver cómo el mar, digamos, para el año 2150, inundaría gran parte, sobre todo en la zona norte de Bulacan, de Navotas,
eh, la gran parte del norte de la ciudad se estaría muy expuesta a la subida del nivel del mar. Y, y bueno, también gran parte del sur. Quizá la parte del puerto, con una subsidencia menor que en el resto de la ciudad, pues tendría sería menos vulnerable a la subida. También podríamos compararla con otras megaciudades costeras como Yakarta, donde la subsidencia es tan grave que ya está previsto el traslado de la capital a una ciudad interior, en Bangkok. En la propia Ciudad de México también una gran subsidencia, aunque en este caso obviamente no está relacionada con el nivel del mar. En Tokio, en Ho Chi Minh en Vietnam y en Europa en Venecia. Por lo tanto, pues hacen falta medidas adecuadas, como por ejemplo la gestión que se lleva a cabo en Tokio para reducir los problemas de subsidencia y subida del nivel del mar. Bueno, hemos utilizado muchos estudios para poder afinar un poco nuestro conocimiento sobre el medio que dejo en esta presentación que podrán visitar o pedírmela por correo. Aquí tienen mi correo, el de mi compañera Laura Silva y mi compañera Dulce Mata, por si necesitan aclarar cualquier gestión. Y muchísimas gracias por su atención.